Existe un pulso celestial que late a través de las eras, una onda que se niega a extinguirse, una sintonía que sigue convocando a quienes se atreven a confiar en que el Creador no los diseñó para la escasez, sino para exhibir su generosidad ilimitada. Siento esa misma vibración emergiendo de las líneas en Deuteronomio 8:18, murmurando a todo aquel que preste atención que hay una ecuación sagrada, una norma espiritual oculta a simple vista, capaz de reorganizar todo a tu alrededor. Esto va más allá de la mera fe. Es sabiduría pactada, una alianza entre lo eterno y lo temporal, entre la fuente divina y las acciones humanas. Mientras hablo, te invito a detenerte, inhalar profundamente y permitir que la confianza despierte en ti la idea de que la riqueza no es solo un cifra, sino un diseño divino destinado a ser explorado y expandido. Antes de adentrarnos en esta iluminación, tómate un instante para unirte a mí. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que vas a absorber hoy podría transformar por completo tu visión de la abundancia y el destino. El Señor está por abrir una entrada que muchos ignoraron. Y te aseguro, una vez que esta realidad penetre en tu esencia, nada en tu entorno quedará igual. Antes de hablar de abundancia, volvamos al polvo de tiempos remotos, cuando un pueblo vacilaba entre el desierto y la herencia prometida, con almas dubitativas y mentes divididas entre el ayer y el prodigio. Deuteronomio no surgió en la comodidad, sino en el cambio. Era la proclama de un visionario recordando a un grupo inquieto que el origen de su crecimiento no estaba en la tierra misma, sino en la presencia que los guiaba. La arena bajo sus pies aún guardaba el aroma del maná. Sus vestiduras, intactas por el paso del tiempo, testificaban de un sustento sobrenatural. Moisés actuaba como enlace entre la penuria y la posesión, afirmando que el misterio de la opulencia no yacía en metales preciosos o terrenos fértiles, sino en la memoria. Porque cuando el ser humano olvida quien le otorgó la vida, empieza a idolatrar la vida misma. El pasaje emite una alerta ancestral. Cuando la promesa se cumpla, cuando se levanten hogares y se multipliquen los rebaños, cuídate de afirmar que tu astucia lo generó todo. Sin embargo, dentro de esa misma admonición se esconde la clave que eleva linajes. El Señor concede la fuerza para generar, edificar, innovar y evolucionar. La palabra hebrea koch irradia vitalidad. Implica no solo vigor, sino habilidad, posibilidad y empuje. Es el motor intangible de la inventiva divina implantado en la mente humana. Visualiza esa energía circulando por tu ser. No el afán de mera subsistencia, sino la oscilación de una cooperación sagrada. El Creador no hace llover billetes del cielo. Envía conceptos, tácticas, percepciones y conexiones. Cada uno es un germen de Koch camuflado como una idea. Algunos lo rechazan como fantasía, pero quienes lo valoran abren portales invisibles para otros. Los israelitas estaban por ingresar a urbes que no construyeron, cultivos que no sembraron, pozos que no excavaron, gracias al pacto divino que transfiere vitalidad antes que bienes materiales. De igual forma, Él te dota de aptitud interna antes de la expresión externa. Por eso algunos pierden fortunas, manejan el oro antes de que su interior aprenda a mantenerlo. La opulencia sin memoria daña, pero con memoria se expande. La fuerza para obtener riqueza no es hechicería, es administración iluminada. Es la armonía entre el orden celestial y la constancia humana. Cuando tus intenciones se ajustan al pacto, tu labor se convierte en adoración, tu emprendimiento en santuario, tu triunfo en declaración. Hay una explicación para que este versículo porte la gravedad del infinito. Une la abundancia al sentido. El acuerdo que Dios juró a Abraham no era sobre acaparar, sino sobre reflejar. Él deseaba manifestarse mediante un grupo que comprendiera que la plenitud era prueba de lealtad. Así, cuando Deuteronomio 8:18 anuncia que Dios otorga fuerza para adquirir riqueza,
Es una afirmación de colaboración, no un pase para la avaricia. El concepto perdura. Toda gracia tiene una tarea, todo avance una meta. Salomón más adelante encarnaría ese concepto, forjando un reino tan luminoso que pueblos enteros acudían a absorber su conocimiento. Pero incluso antes de Salomón, la ecuación palpitaba en el árido paisaje, aguardando a una era que aceptara que el sustento divino no es casual, es pactado. Olvidarlo equivale a volver al vacío en plena bonanza. Recordarlo es ordenar a la creación que responda. El planeta aún atiende a quienes portan esta memoria en su interior, pues el pacto no es reliquia. Es dinámico, buscando conductos que se atrevan a materializarlo ahora. En las profundidades de la expresión divina yace un compás que jamás se detiene, un patrón que los autores antiguos camuflaron bajo frases comunes. Deuteronomio 8:18 no es un enunciado, es un umbral. Cuando el texto indica, acuerdaos del Señor vuestro Dios, no solo ordena recordar, exige reconexión al código fuente de la existencia. Olvidar a Dios no es lapsus mental, es ruptura espiritual. El instante en que la corriente se interrumpe, cuando la plenitud se vuelve estática en lugar de poder activo. El mecanismo divino se conecta vía memoria. Es como la electricidad que precisa contacto para fluir. Con la memoria viva, la corriente de Koch se reactiva y la existencia empieza a proliferar alrededor del fiel. Cada gesto de agradecimiento es un interruptor espiritual. Cada frase de confianza, una sintonización de ondas. Por eso los hebreos antiguos pronunciaban bendiciones antes y después de comer. No eran formalismos, eran reconexiones. La mente que recuerda es la que domina, porque la memoria invoca de nuevo el poder a la acción. Cuando un fiel se levanta cada amanecer y declara, tú eres quien me da fuerza para generar riqueza, no recita versos. Activa los engranajes invisibles de la economía celestial. La abundancia inicia en el despertar de la conciencia, no en el sudor, porque la conciencia une al obrero con la fuente que amplifica los frutos, más allá de lo previsible. El mundo actual predica que la riqueza surge de la rivalidad, pero el cielo enseña que nace del pacto. Ese único versículo desmonta la falacia de que el éxito es aislado. El mismo Dios que habilitó a Salomón para erigir metrópolis, que dotó a Bezalel de destreza para el tabernáculo, que expandió el aceite de la viuda hasta borrar deudas, aún infunde coach en individuos comunes hoy. No obstante, la desgracia de nuestra época no es la ausencia de chances, es la falta de memoria. La gente persigue técnicas, pero ignora la inteligencia tras ellas. El pacto de opulencia no se enciende con recetas humanas, sino con ajuste a la voluntad divina. Dios jamás retractó su poder creativo de la humanidad. Aguarda reconocimiento, no aprobación. Cada vez que alguien emplea su don con la certeza de que proviene de él, el cielo amplía su apuesta en esa persona. Cuando alguien se atribuye el mérito solo, el flujo se estrecha hasta secarse. Por eso se juró el pacto. Era la protección de Dios contra el orgullo humano. Si el pueblo lo recordaba, él renovaría sin cesar su habilidad para producir. Ahí radica la brecha entre logros efímeros y prosperidad hereditaria. Uno se nutre de empeño, el otro de memoria pactada. El que recuerda jamás está vacío, ya que su origen es perpetuo. Contempla el impacto de esa verdad en tu propio entorno. Al pronunciar acuerdaos del Señor vuestro Dios, no citas pasado, invocas vitalidad. Estás confirmando la norma suprema de colaboración sagrada. Dios provee y el humano expande lo provisto. Esta memoria trasciende la piedad. Es encendido. Cada célula de tu ser se alinea con el orden celestial al honrar al donador. Oportunidades que creías cerradas empiezan a palpitar de nuevo. Individuos se atraen a tu proyecto sin explicación. Entradas surgen donde había barreras por años. Esa es la atracción de la memoria pactada. Convoca provisión sin artificios.
te conviertes en un emisor ambulante de confianza divina. Cuando tus ideas resuenan con el cielo responde con materialización. La misma ecuación que latía en Salomón opera hoy para quien se atreve a mantener a Dios en el núcleo de su aspiración. La memoria es el primer paso, la fuerza el segundo, la expresión el tercero. Estos tres forman una tríada de abundancia. Ignora uno y el ciclo se rompe. Únelos y la corriente celestial fluye por tu rutina diaria. Así que te pregunto, ¿lo recordarás solo en la necesidad o lo harás hasta que la necesidad olvide tu existencia? Al evocar a Salomón, no solo nombramos a un monarca, invocamos un clima. Su trayectoria fue una fórmula viva donde el discernimiento y la opulencia se fusionaron en equilibrio perfecto, fruto de coach divino, operando vía su misión humana. La misma norma que resonó en Deuteronomio 8:18 se concretó en su gobierno, elevando a Israel de tribu nómada a nación resplandeciente. Salomón captó lo que muchos pasan por alto: la abundancia no es trofeo. Es la encarnación de un orden sagrado bien ajustado. Cuando se respeta el orden, el crecimiento es ineludible. Las escrituras narran que la plata se volvió tan común como rocas en su tiempo, pero esa plenitud no surgió de codicia, nació de iluminación. Pidió no riquezas, sino entendimiento, y en el entendimiento se ocultaba todo recurso. Al llenarse su alma de comprensión divina, la economía celestial reaccionó. Esa misma alquimia espiritual persiste hoy, donde el entendimiento sagrado se une a la lealtad humana, la riqueza se multiplica sin deterioro. Cuando un individuo recibe guía y obedece sin oposición, ingresa al mismo flujo que impulsó a Salomón. No se trata de copiar su palacio, es de incorporar su mentalidad. Veía la opulencia no como posesión, sino como evidencia de pacto cumplido. Al mirar la riqueza bajo esa perspectiva, dejas de perseguirla, empiezas a atraerla. La plenitud de Salomón no fue herencia fortuita, sino resultado de sintonía con el pulso celestial. Sus oraciones no suplicaban objetos, armonizaban su esencia con diseños divinos. Cada sala de su templo reflejaba un concepto. Cada obra de edificación era profecía. El oro cubría el santuario porque la iluminación exige reflexión. Cada viga, cada utensilio hablaba de preparación encontrando promesa. Esa es la médula de la ecuación. El discernimiento erige bases antes de que llegue la bendición. Muchos ruegan por cosecha pero no preparan depósitos. Esperan desborde con recipientes volteados. Sin embargo, Dios no vierte en caos. Llena lo dispuesto. La preparación de Salomón atrajo inversión celestial. De igual modo, cuando tu mente se ordena por iluminación, tu realidad externa se reacomoda alrededor de esa onda. Inversionistas, aliados e ideas emergen porque el discernimiento divino magnetiza sustento. La opulencia jamás es azarosa, se inclina hacia el orden. En tu existencia, ese orden inicia internamente. Cada vez que ajustas tu perspectiva, tu perseverancia y tu aprecio, reconstruyes el templo en tu interior, convirtiéndote en morada de prosperidad sagrada. Lo que Salomón forjó con piedras, tú lo forjas con elecciones. Lo que él adornó con oro, tú lo adornas con obediencia. El mismo espíritu que habitó su templo ahora habita tu potencial, listo para desbordar a través de tus pasos. Observa cómo el legado de Salomón resuena más allá de su época. Pueblos acudían a su consejo porque la abundancia emite un eco y el discernimiento es su dialecto. La reina de Saba cruzó desiertos, atraída no por apariencias, sino por vibración. Reconocía que la plenitud comunica antes de ser visible, oscila en la onda de orden. Por eso la verdadera riqueza evangeliza, despierta sed por el Dios tras ella. Cuando la prosperidad sagrada se materializa, glorifica al cielo abiertamente. Tu propia metamorfosis puede ser ese testimonio si ves la ecuación no como ventaja, sino como alianza. Al incorporar memoria pactada, discernimiento y orden, llevas el aroma de la era salomónica al presente.
Empiezas a pensar en herencias, no en momentos. Diseñas, construyes y guías con la eternidad en mente. El espíritu de Salomón no es opulencia, sino dominio, administrando bienes para revelar el carácter divino. Por eso el mundo aún examina su sabiduría. Y ahora la misma llamada está ante ti. ¿Buscarás riqueza como fin o permitirás que el discernimiento te haga conducto de manifestación sagrada? Porque en algún lugar el cielo aún espera a quien se atreva a edificar de nuevo no un templo de roca, sino una vida que brille con la prueba de lealtad pactada. Toda iluminación exige conversión en acción, pues la confianza estancada se disipa en ilusión. La ecuación de Deuteronomio 8:18 no se completa hasta que el fiel transforma memoria en patrón, aprecio en dirección, súplica en eficiencia. La fuerza para obtener riqueza no se regala. Se extrae como un pozo profundo que demanda propósito, empeño y ajuste de motivaciones internas. Cuando un individuo percibe que su habilidad creativa es santa, sus rutinas diarias se vuelven ceremonia. Cada planilla, cada diálogo, cada elección se convierte en altar donde la vitalidad sagrada se traduce en frutos concretos. Ese es el sentido oculto de fuerza para obtener riqueza. No es solo licencia para florecer, es la llamada sagrada a manejar energía divina. Cada concepto gestado en confianza es un germen aguardando cultivo. Cada chance detectada vía oración es un terreno esperando trabajo. Y al unirse el suelo del esfuerzo con la lluvia de iluminación, la cosecha es inescapable. Esto no es esoterismo, es la aritmética de la sumisión. El cielo libera potencial, el humano lo activa vía administración, y el cosmos se adapta para alojar la expresión de esa sumisión. Al funcionar en ese equilibrio, la abundancia deja de ser casa y se torna resultado. Pero hay más. La ecuación incluye una estructura moral. Recordar a Dios al generar riqueza purifica el impulso de la generación misma. Desarma la codicia y la sustituye con aprecio. Convierte el gasto en donación. Opulencia sin memoria erige fortalezas de arrogancia. Con memoria erige santuarios de liberalidad. Cada gesto de dar recalibra la gravedad espiritual, atrayendo plenitud de vuelta al fin divino. Dios nunca quiso que su pueblo acumulara bienes, sino que los circulara como evidencia viva de que Él es la fuente. Al liberar generosidad, el cielo restaura el flujo, porque la economía sagrada aborrece el estancamiento. La mano que dona se convierte en ducto por el que pasa la corriente divina. Por eso algunos ven provisión inagotable. Han aprendido a ser conductos, no depósitos. Vivir así es operar en patrón sagrado, absorber, transmutar y soltar. Es un ciclo que imita la respiración, inhalar misericordia, exhalar liberalidad. Quien domina ese compás vive por encima de las crisis, porque ha ingresado al circuito de sostenibilidad celestial. El pacto jamás fue sobre mera existencia, fue sobre flujo. Para implementarlo en la era actual, hay que ser deliberado con la estructura. La oración genera iluminación, pero la estrategia genera expresión. No basta saber que Dios da fuerza, hay que elegir cómo canalizarla. Forja planes, establece rutinas, anota metas, evalúa avances y hazlo todo con modestia. Los israelitas recibían maná cotidianamente, no para atarlos a lo repetitivo, sino para educarlos en la regularidad. La misma norma vale hoy. La regularidad convierte potencial sagrado en firmeza hereditaria. Abundancia duradera es abundancia administrada. Construye lo que aspiras ver. Organiza lo que aspiras expandir. Invierte tiempo como si fuera capital. Cuida lazos como si fueran joyas. Cada pequeño acto de orden es una profecía muda de crecimiento futuro. El cielo se asocia solo con lo listo. Pedir plenitud sin gestión es invitar desborde sin contenedores. Dios bendice no el sentimiento, sino la realización. Por tanto, planea como Salomón, ruega como David, detecta como José y resiste como Pablo. Al fusionarse confianza y constancia, lo sobrenatural ya no parece lejano,
se vuelve habitual. La abundancia se torna santidad cotidiana y el éxito adoración vía maestría. Sin embargo, toda estructura debe inclinarse ante el espíritu, pues sin el aliento divino, hasta el oro se desintegra. La activación definitiva de esta ecuación es la entrega, la conciencia de que cada habilidad, cada esquema, cada sueño brotó de él. Al entregarte, no pierdes mando, te armonizas con sabiduría eterna. Empiezas a percibir tiempos más allá de tu razonamiento. Las conexiones adecuadas llegan no por truco, sino por imán. Las ideas precisas emergen no por tensión, sino por serenidad. La entrega libera cronometría sagrada, y la cronometría amplifica frutos que el empeño solo no alcanza. Es la paradoja santa de la abundancia. Cuanto menos aferras, más recolectas. Cuanto menos te alarmas, más generas. Porque la verdadera fuerza para obtener riqueza no es asalto, es ajuste. Dios no favorece el forcejeo, favorece la armonía. Al hallar ese compás, recordando, administrando, donando, planeando, entregando, te conviertes en ecuación viva de plenitud. Todo lo que tocas refleja orden pactado. El fruto sigue a la función. El crecimiento se torna inescapable. Así la antigua ecuación revive en forma contemporánea. Recuerda a Dios, identifica la fuerza, libera liberalidad y mantén entrega. Ahora responde en tu interior. ¿Estás manejando energía sagrada o solo subsistiendo con fuerza humana? Hay un dominio donde la confianza y la ciencia convergen, donde lo espiritual y lo material se saludan, y ese dominio es el núcleo secreto tras la ecuación de Deuteronomio 8:18. El versículo menciona poder divino, y el lenguaje actual podría llamarlo oscilación, vitalidad o sintonía. Cuando Dios afirmó que da la fuerza para adquirir riqueza, no solo aludía a capacidad física, sino a resonancia, el ajuste de pensamiento humano con designio celestial. Todo en la creación se mueve por sintonía. Hasta los átomos bailan ritmos invisibles. Al vibrar tu mente con aprecio, tu alma con confianza y tus manos con empeño, emites una onda espiritual que atrae ajuste. El cielo no atiende a la urgencia, sino a la resonancia. Por eso Jesús multiplicó panes, alineó gratitud con sintonía divina y la materia acató. Lo mismo ocurre en tu vida cuando la memoria activa aprecio. La onda espiritual desbloquea entradas que la lógica selló. La ecuación, por ende, no es creencia ciega, es la física espiritual de la plenitud. Al armonizar tus sentimientos con seguridad, tus palabras con iluminación y tus actos con sumisión, generas resonancia, y la resonancia acorta la brecha entre promesa y tenencia. Piensa en esto como una ecuación sagrada, inscrita no en hojas, sino en la conciencia. El pensamiento es el plano, la emoción el combustible, la acción la prueba. Al concordar pensamiento, emoción y acción con verdad divina, el patrón celestial se concreta en la realidad tangible. Los sabios hebreos lo intuían sin instrumentos. Discernían que la palabra que formó el universo aún vibra en cada partícula. Al contemplar una promesa, reajustas tu vibración interna al sonido primordial de la creación. Empiezas a operar en lo que los profetas denominaban shalom, integridad, equilibrio, orden sagrado. En ese estado, el temor pierde onda, la inquietud pierde mando y la restricción pierde peso. La opulencia no se persigue, se convoca. Por eso, quienes viven en memoria pactada parecen atraer gracia sin esfuerzo. Han ingresado en armonía con la sintonía del Creador. La fuerza para obtener riqueza no es suma de empeños, sino afinación de ser. Cuanto más late tu alma en compás con la norma divina, más veloz se da la materialización. El cielo jamás demora, solo el desajuste crea retraso. Corrige el sonido interno y el mundo externo obedece. La ciencia moderna lo llama coherencia, la sincronía de ondas que intensifica vigor. Al resonar dos sintonías, su alcance se duplica. De igual modo, al resonar tu esencia con el Espíritu de Dios, tu habilidad se expande sin límites.
Los débiles se fortalecen. Los irrelevantes se vuelven impactantes, no por lucha, sino por armonía. El misterio de la sabiduría salomónica era coherencia con inteligencia celestial. Sus ideas sintonizaban con el compás divino, y por eso los bienes fluían hacia él naturalmente. Puedes acceder a ese estado saturando tu mente con la palabra hasta que sea tu vibración predeterminada. Pronuncia verdad hasta que la verdad sea el único idioma que entiendan tus células. Aprecio, alabanza y afirmación no son protocolos, son reajustes de onda. Cada aleluya reafina tu entorno. Cada ofrenda en confianza resetea tu imán hacia plenitud. Al vivir en aprecio constante, emites una señal que le dice al cielo: este conducto está listo para más. El espíritu responde y la existencia empieza a proliferar a tu alrededor como la luz responde al espejo. Coherencia es el nuevo término para obediencia. Es la ciencia de la confianza en ritmo. Aquí la iluminación se completa. El pacto no es acuerdo fijo, sino campo vibrante. Está rodeado de potencial sagrado, pero solo el ajuste lo enciende. Al volverse memoria tu meditación perpetua, tu mente se magnetiza a prodigios. Cada obstáculo se transforma en taller donde la confianza prueba materializaciones. Dejas de cuestionar sí y empiezas a decretar cuándo. Dejas de aguardar indicios y te conviertes en uno. El mismo espíritu que flotaba sobre el caos en Génesis, ahora flota sobre tus situaciones, esperando el eco de ajuste. Decreta luz y la vitalidad se ordena. Decreta promesa y el sustento se solidifica. La abundancia, por tanto, no es premio por pureza, sino reacción natural del cosmos al ajuste divino. Al vivir unido al pacto, tu sintonía se funde con la voluntad de Dios, y todo lo creado reconoce tu mando. Te conviertes en prolongación de orden sagrado, emisario de economía celestial, prueba viva de que la memoria aún reescribe la realidad. Así que te pregunto, ¿estás resonando con la sintonía celestial o aún sintonizado con el ruido de la restricción? El legado es el dialecto de lo eterno, y todo pacto exige perpetuación. La ecuación de Deuteronomio 8:18 no fue concebida para una sola era, sino para linajes, para clanes que aprenderían a recordar a Dios no solo en relatos, sino en costumbres. Abundancia que muere con uno nunca fue sagrada, fue mortal. Dios habla en plural, sus compromisos resuenan en descendientes. Al recordar a Dios y caminar en plenitud pactada, un individuo abre un depósito espiritual para sus hijos. La memoria se torna herencia, la sumisión se torna tradición, el aprecio se torna clima. Así, la verdadera opulencia trasciende monedas, se vuelve mentalidad. Tus hijos no solo heredan lo que edificaste, heredan cómo creíste. Por eso cada principio divino debe enseñarse, proclamarse y repetirse hasta impregnar el linaje. Deuteronomio se escribió para que padres transmitieran iluminación a hijos, madres a hijas, era tras era, grabando memoria sagrada en el ADN del porvenir. La fuerza para obtener riqueza no es para acopio, sino para encendido de confianza hereditaria. Al actuar en esa conciencia, cada elección es profecía, cada acto de maestría es lección para herederos invisibles. La responsabilidad, entonces, es la corona de la iluminación. Saber la ecuación y no materializarla es deslealtad. Cada fiel que ha tocado memoria sagrada se vuelve representante de prueba. El mundo está harto de discursos sin frutos. Anhela demostraciones. Tu abundancia no es frivolidad, es visibilidad del pacto divino. Al triunfar con ética, al innovar con honradez, al guiar con discernimiento y donar con alegría, predicas un mensaje más potente que palabras. Muestras que el cielo no es concepto sino gobierno activo. Cada empresa que forjas, cada dilema que resuelves, cada hogar que sanas, es anuncio de que el pacto opera aún. Por eso Jesús dijo que una ciudad en la cima no se oculta, no describía construcciones, sino impacto. El fiel en prosperidad sagrada se vuelve esa ciudad.
esa colina viva de la que irradia claridad. Y en esa claridad otros hallan su ruta fuera de la penuria y la desazón. La ecuación divina así se transforma en deber. Prosperas para que otros noten. Recuerdas para que otros despierten. Vives en plenitud para que otros crean que la fuente no se agotó. No obstante, antes de cerrar este mensaje, hay una capa más. El sentido. Opulencia sin sentido es derroche. Fuerza sin rumbo se distorsiona. Dios da fuerza para obtener riqueza, no para que el humano se jacte, sino para que su pacto se afiance. Ese afianzamiento no es solo devocional, es colectivo. La voluntad divina es que la justicia rija en los mercados, que la innovación refleje orden celestial, que la empatía dirija el mando. No estás llamado a huir del mundo, sino a renovarlo encarnando conceptos sagrados. Cada iniciativa, cada anhelo, cada creación nacida bajo memoria se vuelve emisaria de abundancia. La sala de juntas se torna tribuna. El acuerdo se torna ratificación pactada. Al encontrar tu maestría, las personas deben detectar la huella divina. Esa es proclamación vía expresión. El mundo atiende distinto cuando el éxito porta santidad. Por ende, la tarea final de esta ecuación es consagración del sentido. Dedicar todo crecimiento a expansión de influencia sagrada. Al invertir en otros, no menguas, te replicas. Al elevar a otros, subes con él. El pacto jamás resta. Multiplica. Y ahora, mientras esta iluminación se asienta en tu esencia, permite que las palabras se conviertan en impulso. Haz de la memoria hábito, del discernimiento modo de vida, de la liberalidad expresión, del ajuste instinto. Has escuchado la ecuación, ahora vívela hasta que tu ser sea prueba. La misma fuerza que erigió el imperio de Salomón, que mantuvo las cosechas de Israel, que elevó profetas del polvo, ahora yace en tu habilidad. No esperas licencia, despiertas a la alianza. Permanece en esa conciencia, proclama el pacto y observa cómo la realidad se reordena alrededor del fin divino. Este es tu instante para recordar, elevarte, gobernar por servicio y florecer por armonía. Antes de irte, sella esta iluminación en acción. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con quienes deben despertar a la abundancia pactada. Que el gesto digital sea adoración simbólica, una declaración de que la memoria persiste en todo medio. El pacto no caducó, vive en ti. Camina en el compás de la memoria, materializa fuerza sagrada y afianza su pacto en la tierra hasta que eras futuras digan, recordaron y por recordar, ahora dominamos. Dime entonces, ¿portarás este pacto adelante o se detendrá contigo?